9 de la mañana con 4 minutos en el tiempo del centro. Ya le adelantaba yo hace unos momentos que tendremos una conversación con el secretario de Hacienda de México. Gracias a Arturo Herrera que nos acepta esta llamada telefónica para conversar unos minutos. Y bueno, vaya que si hay temas. Secretario Herrera Gutiérrez, buenos días y bienvenido. Gracias por tomarme la comunicación. Hola Carmen, ¿qué tal? Gusto de estar contigo. Igualmente, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con lo que pudieras decir como secretario de Hacienda de México del momento que vivimos. Así de general te lo planteo, porque hay muchos temas específicos, pero creo que es importante escuchar cómo está viendo las cosas el titular de la Hacienda Pública Mexicana en un momento tan complejo y tan preocupante en materia económica como el que estamos viviendo en el mundo y, por supuesto, en México. ¿Cuál es tu mapa, Arturo? Bueno, agradezco la forma en que haces la pregunta porque efectivamente esta vez, como han señalado muchos analistas, la crisis más seria que enfrenta el mundo desde la Gran Depresión, es decir, desde 1929. Y esto siempre me recuerda lo que decían cada vez que enfrentamos alguna crisis, alguna circunstancia difícil. Los periodistas, los medios a veces dicen que es la crisis más importante de los últimos 100 años. Y Joseph Stiglitz, un economista muy importante, un premio Nobel, solía decir que con relación a esas afirmaciones, que las crisis de cada 100 años parece que pasan cada 10. Pero esta de verdad es una crisis, esta sí es de verdad, esta sí es una de verdad de cada 100 años, esta es una crisis que muchas generaciones no hemos vivido. Empezaría por darte dos datos, Carmen, antes a nivel mundial, antes de pasar a los temas en México. Hace solamente 5 meses, en enero, el Fondo Monetario, en sus estimaciones oficiales, estaba esperando que para un conjunto de 170 países la economía iba a crecer, incluyendo la mexicana. 3 meses después, en abril, estimó que para 160 países la economía iba a decrecer. Así de rápido y de virulenta ha sido esta crisis. Ahora, tiene una característica además muy inusual, Carmen, que normalmente las grandes crisis se daban porque alguna parte de la economía, algún mercado había fallado, crisis de la deuda como las que tuvimos en los 80 en México y en muchos otros países, por problemas de tipo de cambio. Recordarás que en el 2008 la gran recesión empezó como una crisis de los llamados bonos de crédito subprime, donde se habían dado, estaba ligada al sector de bienes raíces, etcétera. Ahora no hay ningún problema en ningún mercado. Esta es una crisis por diseño. Es decir, los gobiernos de manera muy responsable decidieron cerrar la economía para mitigar el ritmo de contagio de una enfermedad. Es decir, se decidieron cerrar la economía sabiendo los impactos que iba a tener. Entonces, es una economía, es una crisis inusual en todos estos sentidos. Sin duda, Arturo Herrera Gutiérrez. Y bueno, pues el debate se abre desde luego respecto a las decisiones que están tomando ustedes como gobierno frente a esta crisis. Déjame aterrizarlo de esta forma. El presidente de la República anunció un conjunto de medidas o su plan específico para enfrentar esta crisis. Dijo, es un plan heterodoxo. No haremos el rescate que se ha hecho en México históricamente, se ha mencionado el FOBAPRO, aunque hay otras características totalmente diferentes, pero digamos, haciendo valer el tema de un tipo de rescate hacia los sectores más, favorecidos. Y bueno, pues aquí la ecuación es favorecer con transferencia millonaria de recursos hacia los sectores más desfavorecidos. Hay un conjunto de programas que ya existían y que se refuerzan en este momento, pero bueno, el reclamo principal que habría por parte sobre todo del sector empresarial y de algunos otros sectores particularmente es que no se está dirigiendo recurso público o medidas fiscales específicas que puedan generar fenómenos contracíclicos. Se está planteando un modelo heterodoxo y la gran pregunta es si funcionará y qué tipo de efectos causará este tipo de medidas. ¿Qué dice el secretario de Hacienda a todo esto? Bueno, gracias, Carmen. Y primero a lo mejor aclaro un par de términos perdón, es el economista dentro de mí, Venga. De quitarlo, ¿no? Pero si uno piensa hace 30 años, o sea, lo que era el llamado consenso de Washington, recordarás, eran políticas de austeridad para pagar la deuda. Eso eran disminuir, a dar un apretón a la economía
para cuando había un problema de crisis de solvencia. Esta es muy distinta. La primera crisis, yo diría, de carácter tradicional, pensando en una crisis keynesiana, fue la del 2008 y el 2009. Y esa es la primera ocasión en donde incluso términos muy importantes para los economistas empezaron a filtrarse al léxico normal y se empezó a hablar de manera muy abierta de políticas contracíclicas. Las políticas contracíclicas son heterodoxas vis-a-vis la ortodoxia del consenso de Washington. Ahora bien, déjame explicar en dónde estamos nosotros. Primero, ha habido muchísimos más apoyos de los que normalmente se reconoce, y probablemente se deben en gran medida a que nosotros los hemos ido dando a conocer de manera paulatina en lugar de con un gran anuncio. En segundo lugar, no todos los apoyos tienen que ser fiscales. Nosotros hemos dado apoyos muy importantes a través del sistema crediticio, tanto de la Banca de Desarrollo y de manera muy relevante el Banco de México. El paquete que el Banco de México anunció de 750,000 millones de pesos para créditos a las pequeñas y medianas empresas está a punto de implementarse, y en gran medida también va a ir descansando en garantías que se van dando desde la banca de desarrollo. Unas medidas regulatorias como el permitir que se reestructuraran los créditos ha permitido que ya a estas alturas casi 8 millones de créditos se hayan reestructurado, lo que permitió tanto a las familias como a las empresas no pagar ni intereses ni capital sin que se les quebrantara su crédito entre abril y junio, ¿no? Entonces hay muchas más medidas. Ahora, sí ha habido medidas por el lado fiscal, ¿no? Puedo decir 75,000 millones de pesos de entrada asociados a los créditos que se dieron para el sector informal directamente de la Secretaría de Economía, y otros 25,000 millones al crédito al sector formal a partir del listado del IMSS. Pero también lo que hay que reconocer, Carmen, es que los márgenes de maniobra que tiene el gobierno mexicano vis-a-vis los países desarrollados son muy distintos. Por ejemplo, en el 2009, cuando el gobierno tomó de manera correcta la decisión de dar un impulso fiscal, la relación de la deuda contra el PIB era del 28%, hoy estamos en el 50%, es decir, los márgenes de maniobra son muchísimos más limitados, mientras que países como Canadá tienen una tasa de interés de 0.25, o sea, 0.25 de 1%, en México la tasa de referencia es de 5.50, nos cuesta más de 20 veces más cada peso de endeudamiento que nosotros levantamos. Entonces, estamos haciendo todo lo que podemos, dadas las condiciones a las que estamos enfrentando. Sí, ese es un panorama, digamos, de lo que se puede hacer en relación a los recursos disponibles. Déjame detener, secretario de Hacienda, en esto que mencionas. Hablando del Banco de México. Ciertamente, tú dices, bueno, se han tomado medidas, etcétera. Esta parte que se menciona del Banco de México, bueno, finalmente fue la liberación de 750,000 millones, que son los depósitos de los bancos, que esa es la explicación que nos dio en ese momento el gobernador. La mitad, pero digamos, ese dinero se refiere a los depósitos de los bancos en la banca central que se liberan. No, la mitad de ellos. Había 300,000 millones de pesos de los bancos que les está regresando, y los otros alrededor de 450,000 créditos que les va a dar el Banco de México a los bancos contra activos que ellos tienen. Por ejemplo, si un banco X tiene CETES, le va a poder dar en garantía al Banco de México los CETES, y ellos les van a dar recursos de tal forma que entre los 300,000 millones de pesos que son los que tenían los bancos depositados en el Banco de México, más el acceso a créditos contra algún tipo de garantía de alta calidad, va a dar disponibles 750,000 millones de pesos. ¿Estos últimos 450 de qué dinero vienen? El propio Banco, el Banco de México, aunque los bancos ¿de las reservas? Tienen, No, los bancos centrales tienen su propio balance y tienen clientes, nada más que solamente tienen dos tipos de clientes en todo el mundo. Los gobiernos nacionales, es decir, nosotros tenemos nuestros depósitos en el Banco de México,
y el sistema financiero, en particular los bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen depósitos, como acabas de referir, pero también reciben créditos de los bancos centrales, los llamados créditos de ventanilla, etcétera. Entonces, lo que está ampliando es la capacidad de dar liquidez a los bancos a partir del propio balance. Ahora, no está poniendo en riesgo esto al Banco de México porque está exigiendo garantías líquidas de los bancos comerciales. Es decir, si un banco X tiene, por ejemplo, en su balance bonos de Pemex, los va a poder poner en garantía frente al Banco de México, y el Banco de México incluso se los toma con un descuento. Pero esto es una labor muy importante, Carmen, porque lo que pasó en esta crisis es que una de las cosas que empezó a afectar en todo el mundo, no nada desde México, es la falta de liquidez. Tú piensas en una empresa que vendiera yo no sé, algún tipo de insumo para los restaurantes y sabe que los restaurantes van a estar cerrados y que va a disminuir sus flujos. Si esa empresa tenía una línea de crédito abierta con un banco, a lo mejor la jaló. Entonces lo que hubo es que de manera precautoria muchas empresas jalaron las líneas de crédito y el sistema bancario en su conjunto se le quedó con menos recursos. Por eso estas medidas que tomó el Banco de México han sido muy importantes. Entiendo que enfatizas el tema de garantías, porque ha habido señalamientos o críticas o preocupación, al final de cuentas, de que esta parte de la historia pudiera derivar, para usar la expresión ya coloquial, en un fobaproa, en un rescate, si no está garantizado precisamente el proceso de acreditamiento de las deudas. Por eso dices garantías potentes. ¿Qué balance se puede hacer en este momento de la mañana respecto a la utilización de ese dinero? ¿Se sabe ya cuánto se ha dispuesto, si se colocó ya tal o cual cantidad de esos recursos desde el Banco de México con los ¿Apenas? Está empezando, sí, y es que el Banco de México anunció esto, recordarás, hace aproximadamente unos 15 días, y después tiene que publicar las reglas para hacerlos operacionales, y apenas está empezando a funcionar. Pero mira, Carlos, este tipo de créditos van a ser muy importantes, porque a diferencia, hay otra diferencia notable entre este tipo de crisis y las que hemos vivido en otros momentos. Por ejemplo, la del 95, donde recordarás, donde se tuvieron que prácticamente renacionalizar todos los bancos. Hubo que esperar a que toda la crisis fuera absorbida, todos los pasivos que había en los bancos, etcétera. Ahora lo que tenemos en realidad es una crisis donde algunos sectores son obligados a cerrar de un día para otro, y también van a poder abrir de un día para otro. Entonces lo que necesitamos crear es esta especie de puentes que les permita sobrevivir y relanzarse a estos sectores. Entonces, efectivamente, es esta facilidad, como lo llama técnicamente el Banco de México, va a ser dada contra garantías de liquidez, pero probablemente van a servir solamente como puentes, y les va que van a permitir ligar el momento del cierre con el momento de la reapertura, lo cual no quiere decir que no sea importante, es extraordinariamente importante, y estamos hablando de 3/4 de $1 billón de pesos. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, no lo mencionaste, pero evidentemente es otro elemento importantísimo, que es lo del BID Invest. Este anuncio que se hizo por parte del Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest para un paquete, digámoslo así, de financiamiento, sobre todo para las empresas de la cadena productiva, digamos, de las grandes empresas. Bueno, en su momento le cayó pesado al presidente López Obrador. Creo que con mala información en su momento reaccionó negativamente a este anuncio. Ya después entendió que no era el dinero del gobierno, estrictamente hablando, sino otro tipo de financiamiento. Sobre eso, ¿qué me dices, secretario? Sí, fue muy desafortunado, porque fue un problema de carácter semántico. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco de desarrollo para América Latina. Hay algunos bancos de estos en el mundo, y hay algún banco que tiene la misma característica, que es el Banco Mundial. Y los principales clientes, los accionistas de estos bancos son los propios gobiernos. Nosotros tomamos prestado del Banco Mundial y del BID, pero al mismo tiempo somos parcialmente sus dueños junto con el resto de las naciones. Y el crédito típico que dan estas instituciones es un crédito, si nos olvidamos del periodo de
del consenso de Washington de los 80, es un crédito de desarrollo, es decir, que eran créditos para construir presas, para construir carreteras, para desarrollo agrícola, etcétera. Y en ese sentido, el acreditado, es decir, el que debía, eran los gobiernos nacionales. Pero estos bancos se dieron cuenta hace muchísimos años que, sobre todo en algunos tipos de países desarrollados, no bastaba prestarle a los gobiernos, sino que había fallas en los mercados crediticios y que necesitaban crear un vehículo que les prestara al sector privado directamente. Y estos vehículos eran casi un préstamo del sector privado a través de los vehículos de los bancos de desarrollo al sector privado, es decir, no intervenían los gobiernos. Y el Banco Mundial tiene uno de estos vehículos, se llama el IFC, el International Finance Corporation, de hecho el nombre no se parece al otro, y el BID creó un vehículo que es con el BID y se llama BID Invest. Entonces este es el que le presta a privados, donde no tiene que ver el gobierno, y el problema es que cuando le hicieron la pregunta al presidente, se les olvidó la última parte, la de Invest, y entonces pensó que era un crédito que venía al sector público y que él no había visto, que él no había aprobado, pero se trataba de un crédito que para todo propósito legal, bajo los esquemas de derecho, es un crédito entre privados. Pues sí, pero ¿por qué no le avisaron al presidente antes de que se les fuera encima a los empresarios y al BID Invest? Bueno, yo creo que fue la forma en que se hizo la pregunta. Yo creo que el presidente... Pero él no se enteró por ti antes, o sea, el tema aquí es que el no. presidente no tuvo información previa. No, pero es que hay decenas de estos créditos que se aprueban todos los meses, Carmen. No, pero este era un paquetote, ¿no? ¿O qué? No, de hecho este es un crédito que había sido aprobado 2 años antes. Este tipo de créditos tienen algunas características en algún momento que se aprueba lo que ellos llaman una primera etapa. Este era un crédito que se había aprobado si mal no recuerdo, en el 2017 o en una época temprana en el 2018, es decir, incluso con la administración pasada. Y tienen unas condiciones de que si se cumplen ciertas características puede haber de manera automática una segunda etapa, pero no es nada más que no se lo hubiera comunicado yo a él. Si tú me preguntas hoy cuántos de estos créditos hay, ni siquiera los sé con certeza porque son créditos entre particulares. Lo que fue distinto esta vez es que hubo un comunicado en un contexto en donde ya había habido algunos raspones entre el sector empresarial y el presidente, y en ese momento se dio la respuesta, pero si no hubiera pasado eso, probablemente ni siquiera hubiera llegado a tener relevancia. Medidas fiscales, secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez. Bueno, aquí todo un tema al final de cuentas. ¿Cuál es la ruta que desde Hacienda y del Gobierno de la República se tiene en función de una situación económica y financiera que, bueno, será de altos impactos, como se sabe, pero que tú has dicho que tendrá una recuperación rápida pero asimétrica? ¿Cuál es la ruta que están viendo ustedes? ¿Qué tipo de medidas se pueden instrumentar desde el gobierno para que la sacudida pues se transite de otra manera? Sí, bueno, la primera y la más importante es empezar una reapertura ordenada de la economía. Esto quiere decir vamos a ir viendo sector por sector, estado por estado. Los 2 primeros sectores o los 3 primeros sectores que ya empezaron a funcionar era el de la construcción, el de las armadoras, pero en un sentido más estricto son el de las empresas que están ligadas a la cadena de valor de Estados Unidos, y el de la minería. Déjame referirme primero a la primera y a la tercera. Estas actividades se hacen al aire libre fundamentalmente, entonces hay menor riesgo de contagio. Pero si me detengo por un momento en la industria de la construcción, en esta se han perdido ya más de 250,000 de empleos, y los trabajadores de la construcción además no suelen tener seguridad social, y sus ingresos suelen estar en la parte baja de la distribución de los ingresos. Entonces, un grupo que ha sido extraordinariamente vulnerable. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir abriendo de manera paulatina, ordenada y con cuidado la economía. ¿Y a qué me refiero con paulatina y ordenado? El riesgo que no podemos correr en estos momentos, Carmen, es que hubiera un rebrote. Primero por el impacto en salud, pero segundo porque ante un rebrote muy importante seguramente se tendrían que tomar nuevamente medidas fuertes de aislamiento social, lo cual hace que disminuya la actividad económica. Una segunda medida que nosotros tenemos que hacer es
adelantar en la medida de lo posible el gasto. El gasto del gobierno tiene un impacto directamente porque ya sea a través de una transferencia que se le hace a una persona cuando se está construyendo alguna obra de infraestructura, pues están contratando trabajadores, empresas, arquitectos, se está comprando cemento, se está comprando asfalto, etcétera, y eso tiene un efecto multiplicador. Y en ese sentido, una de las decisiones más relevantes que nosotros tomamos fue llevar los recursos de manera privilegiada a las obras que estaban en funcionamiento. Una de las lecciones más importantes de la crisis del 2009, Carmen, fue que no bastaba con tener un programa de estímulo fiscal, sino que había que hacerlo donde los economistas decimos se puede absorber. Es decir, si uno tiene dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, y el proyecto B es ligeramente mejor que el proyecto A, pero está en una etapa de diseño y el proyecto A ya está avanzando, hay que llevarlo a porque es el que va a generar empleo de manera inmediata. Y la tercera tiene que ver con los aspectos financieros, que son a los que nos referíamos, los créditos, los regulatorios, porque prácticamente todas las industrias y todas las empresas en México de alguna forma tienen algún crédito para sus actividades. Pero hay un tema fiscal estrictamente en el que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Carmen. El gobierno mexicano desde el 95, no es desde esta administración, desde el 95, después de aprender lecciones de la forma más dura posible, ha sido particularmente cuidadoso en cómo opera la deuda. Entonces, la deuda mexicana está fundamentalmente en pesos, fundamentalmente a largo plazo y a tasa fija, pero fundamentalmente no quiere decir que la totalidad de la deuda está en pesos, alrededor del 30% de la deuda está en divisas. Entonces, cuando el peso pasó a principios de mayo de 18.5 a 24, hubo una revaluación de la deuda, y eso, una revaluación que ahora se ha venido en el sentido contrario, pero en algún momento llegamos a tener un incremento en la deuda nada más por el efecto de evaluación de 900,000 millones de pesos. Entonces, eso también nos comió muchísimo espacio y es algo que tenemos que ser muy cuidadosos. Pues ser muy cuidadosos. Te pregunto, secretario, sé que te tienes que ir corriendo porque ya tienes otras actividades, pero déjame estos últimos momentos preguntarte este asunto que tiene impacto en la gestión pública. Estos planes de austeridad y estos recortes, 75% en una parte de la gestión pública, bueno, ya ha traído diferentes afectaciones de instancias. Restringir el recurso público, digamos, hacer más dramático el ejercicio público, puede traer consecuencias diversas en materia económica, en materia de la propia eficacia del gobierno. ¿Qué me dices respecto a apretar todavía más un cinturón que de por sí ya estaba apretado? Sí, no, es muy difícil, pero hay que aclarar un par de cosas. Primero, no era el 75% del presupuesto, sino el 75% de los capítulos que normalmente van asociados a la operación. En segundo lugar, los ahorros que se obtengan de eso es con lo que va a ir a financiar los créditos, los programas de desarrollo, los programas de infraestructura. Es decir, no es restringir el presupuesto para generar un ahorro que se va a quedar ahí en abstracto, es para financiar el gasto que va a tener más impacto o un impacto de manera directa en la vida de las personas. Pero un tercer punto muy importante, Carmen, es que si bien bajo estos rubros aparecen, yo diría, el gasto que menos impacto tiene con las personas, en realidad esto sí varía de secretaría a secretaría. Te doy un ejemplo: la Secretaría de Relaciones Exteriores, la mayor parte de sus funcionarios están en el servicio de carrera, pero en los consulados mexicanos tienen bajo contratos de servicio que caerían en esta categoría al personal local. Entonces, obviamente tenemos que hacer una excepción para estas secretarías. Lo que no se trata es de afectar el servicio en ninguna medida. Se trata de ahorrar en papel, de ahorrar en clips, de ahorrar en lápices, pero si alguno de los rubros fuera afectado, nosotros tenemos que corregir de manera inmediata. Y aprovecho, Carmen, para decirte, para un gobierno como este, qué son algunas de las actividades que deberían ser muy importantes, y para las secretarías de Hacienda claramente lo son, y para mí en particular lo son, que es asegurarnos que damos recursos suficientes a la ciencia, a la educación pública, a la cultura y a los derechos humanos. Y lo quiero aclarar porque he visto
preocupaciones en los medios, preocupaciones entendibles sobre esos asuntos, y claramente hay un compromiso de la Secretaría y mío personal de que esas áreas no van a sufrir un recorte que le afecte de manera sustancial sus actividades. Un caso específico, el de la Comisión de Víctimas, Arturo. Sí, el de la Comisión de Víctimas, yo creo que fue, ya nos sentamos con ellos. Yo creo que pues es entendible, todo el mundo tiene un aprecio muy importante a lo que hacen, y lo que ellos hacen es además muy importante. Ya les explicamos dónde estaban los recursos. También entendimos que ellos, una gran parte de sus actividades se hacían con gastos en honorarios, en rentas de espacios, etcétera, y nosotros nos vamos a asegurar que no tenga las funciones que ellos hacen sean afectadas en ningún sentido. Yo estoy personalmente dándole seguimiento, igualmente que el subsecretario Encinas y la secretaria Sánchez Cordero. Tuvimos una reunión al inicio de esta semana específicamente para asegurarnos que esto no pasara con ellos. Para cerrar, Arturo Herrera Gutiérrez, a reserva de seguir hablando en otra ocasión, déjame dejarte la cuestión que planteó ayer Bosco de la Vega sobre un tema. El retraso a la devolución de IVA, un tema que han dicho los empresarios, que el presidente dijo se va a arreglar, pero ayer volvió a decir alguien, en este caso el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que está ese fenómeno sin resolverse. No están devolviendo el IVA y eso afecta de diferentes maneras. Sí, qué bueno que la entrevista fue hoy, no ayer en la mañana, porque ayer por la tarde tuvimos nosotros una reunión con el equipo del SAT. Una de las cosas que nos explicó el administrador de grandes contribuyentes, que en realidad se ha regresado más de lo que la gente piensa, pero la petición que nosotros le hicimos fue incluso de crear mesas específicas para poder deslindar y explico, a lo mejor hago un paréntesis, qué quiere decir esta devolución del IVA. Quiere decir que alguna empresa paga IVA y después resulta que tiene que que el pago debía haber sido menos, o que tiene alguna deducción, etcétera, y se lo tenemos que regresar. Cuando nosotros se lo regresamos no es porque seamos buena gente, es el dinero de esa empresa, y esas empresas viven de ello. Entonces, lo que estamos nosotros pidiendo al SAT es que acelere el proceso, pero también que haga una revisión cuidadosa, por ejemplo, de una empresa que era la empresa, no voy a decir el Estado, pero bueno, voy a decir el Estado, no voy a decir la empresa, una de las empresas más relevantes de Chihuahua. Cuando se atendió su petición, pues en realidad nos dimos cuenta que los documentos no soportaban, déjame decirlo de manera muy suave, no soportaban la devolución de IVA. Entonces nosotros vamos a estar transitando entre cómo ir acelerando, cómo ir regresando el IVA que no nos pertenece, pero también cuidando que no haya alguna empresa que haya hecho un reclamo ilegal sobre el IVA que se le tendría que devolver. Pues todo un tema, y faltan varios asuntos, Arturo Herrera, de los cuales seguiremos hablando, si me lo permites, en otra ocasión, pero por lo pronto, gracias que nos tomaste la llamada esta mañana. No, gracias a ti, con muchísimo gusto podemos hablar en otro momento. Seguro que sí. Gracias, secretario. Hasta la próxima. Muy buenos días.